Buen día con aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 20 de histología, donde hablaremos acerca del aparato urinario. No olviden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos. No olviden dejar su like, su me gusta y también compartir el canal o el vídeo con aquellas personas que tal vez van a ingresar a la Facultad de Medicina o que se encuentran en los primeros semestres donde ven todas estas ciencias básicas. Mi nombre es Fuentes Juárez Christopher Luis, estudiante del 10º ciclo de Medicina Humana en la Universidad César Vallejo. Y sin nada más que añadir a la presentación, iniciemos con el tema. Como primer punto hablaremos de un par de fundamentos del aparato urinario. Este aparato urinario, está compuesto por dos riñones, por dos uréteres que lo que hacen es conducir la orina que sale del riñón hacia la vejiga. En la vejiga se almacena y luego ya a través del reflejo de micción es la uretra que expulsa la orina hacia el exterior. Ahora, los riñones son muy importantes para un concepto que se llama homeostasis corporal. ¿Qué es homeostasis? Es un estado de equilibrio, el cual va a ser muy necesario para sobrevivir y más que todo para funcionar correctamente. ¿Cómo logra este equilibrio? Mediante la conservación de agua, electrolitos y algunos metabolitos, así como la eliminación de desechos metabólicos. Esa es la principal función de los riñones. Sin embargo, los riñones también son considerados un órgano endocrino. ¿Por qué? Primero que nada, sintetizan y secretan la eritropoyetina. Esta eritropoyetina lo que hace es actuar en la médula ósea, regulando la formación de eritrocitos, ¿no? Estimula la formación de glóbulos rojos, la eritropoyetina. Es sintetizado por las células endoteliales de los capilares peritubulares en la corteza renal, que ya los mencionaremos más adelante. Dato importante aquí, la eritropoyetina humana recombinante, como lo que hace es estimular formación de eritrocitos, se utiliza para el tratamiento tanto de anemia como de mielodepresión. Sin embargo, no es el único que sintetiza y secreta, sino también renina. La renina es el control o se encarga de la control de presión arterial y el volumen sanguíneo y mencionaremos el sistema renina-angiotensina-aldosterona más adelante de igual forma. Y también se encarga de la hidroxilación de la 25-hidroxivitamina D3 a que se convierta en 1,25 dihidroxivitamina D3. Este último es importantísimo ya que estimula la absorción intestinal de calcio y fosfato, así como la movilización de calcio de los huesos. Por lo tanto, el riñón como órgano endocrino es necesario y aporta para el desarrollo normal tanto de huesos como de dientes. Entonces tiene aporte también el riñón como órgano endocrino. Ahora sí, hablemos de la estructura general del riñón, ¿no? El riñón o los riñones se pueden definir como grandes órganos rojizos con forma de haba, como lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Tiene como una forma de haba, ¿no? Y es rojizo. Estos se encuentran a cada lado de la columna vertebral en el espacio retroperitoneal de la cavidad abdominal. En el polo superior, que es donde estoy poniendo el cursor, se va a ubicar la glándula suprarrenal. Aquí en esta imagen no la muestran, pero se encuentra en este polo superior. Y no vamos a mencionar la glándula suprarrenal en este vídeo, ya que forma parte del sistema endocrino. Aquí solo vamos a ver del aparato urinario. Luego, en el borde medial, que es donde estoy señalando, va a ser como que cóncavo, con el fin de contener el ilio. Este segmento que vemos aquí es el ilio. A través del ilio, o este ilio, va a permitir la entrada y salida de los vasos y nervios renales. Aquí podemos ver vena renal, arteria renal y también el nervio renal. Así como la salida de la pelvis renal, que aquí lo podemos encontrar, quien va a dar origen al uréter, que es ese conducto que, como mencioné al inicio, transporta la orina desde el riñón hacia la vejiga. Entonces, ya hablando más de histología, vamos a mencionar primero a la cápsula renal. La cápsula renal es un tejido conjuntivo que cubre a la superficie renal, ¿no? Aquí podemos ver, esta es parte de corteza y médula. Sin embargo, la superficie, que es donde estoy señalando, se le conoce como cápsula. Aquí lo podemos ver en un corte histológico. Entonces, la cápsula reviste
a todo el riñón, toda la superficie del riñón, y es un tejido conjuntivo que va a estar compuesto por dos capas. Primero está la capa externa de fibroblasto y fibras de colágeno, que aquí lo encontramos, esta capa externa, y la capa interna de miofibroblastos. Entonces, la capa externa encontramos fibroblastos, pero en la capa interna ya encontramos miofibroblastos, que se cree que contribuye a resistir las variaciones de volumen y presión por el funcionamiento renal. Sin embargo, no está del todo dilucidado en la función de la cápsula. Luego, debajo de la cápsula nosotros encontramos la corteza. Es como una parte externa que es pardo rojiza. Todo esto que estoy señalando es la corteza. Aquí también lo podemos ver. Donde paso el cursor, todo esto es la corteza. Bien, la corteza va a estar compuesta de corpúsculos renales, túbulos contorneados, túbulos rectos, túbulos conectores y conductos conectores, que son túbulos de la nefrona que más adelante mencionaremos. Ahora, desde la médula que se encuentra debajo de la corteza, es decir, todo este segmento, ¿no? Desde la médula hacia la corteza se van a emanar estriaciones verticales que se denominan rayos medulares o de Ferrin, como podemos ver aquí. Esto que estoy señalando es un rayo medular que proviene desde la médula, ¿no? Es un rayo medular. Ahora, entre los rayos medulares nosotros vamos a encontrar los laberintos corticales, que vendría a ser este segmento de aquí. Entonces, rayo medular y laberintos corticales. Luego, debajo de la corteza vamos a encontrar a la médula. La médula es una parte interna que va a ser mucho más pálida en comparación a la corteza, y estos lo que hacen es formar de 8 a 12 estructuras cónicas que se denominan pirámides. Este segmento, que es como un cono, se llama pirámide. Aquí también lo podemos ver. Esta es una pirámide. Múltiples pirámides tiene de 8 a 12. Incluso algunos riñones pueden tener hasta 18 pirámides. Bien, la base de esta estructura cónica va a estar hacia la corteza, ¿no? Esto vendría a ser la base, está en contigüidad con la corteza, mientras que el vértice, que también se le conoce como papila, se dirige hacia un cáliz menor, ¿no? El cáliz menor o los cálices menores, que aquí los podemos ver, estos de acá, ¿no? Los cálices menores van a formar o se unen para formar cálices mayores, y estos a su vez convergen para formar la pelvis renal, ¿no? Este es como que las estructuras que se van formando para la salida de la orina desde las pirámides. Ahora, el extremo de la papila, que es este vértice de la pirámide, se va a llamar área cribosa, que está perforado por las aberturas de desembocadura de los conductos colectores. Esto que estoy señalando es un conducto colector medular, y si se dan cuenta desemboca en la papila, ¿no? En el vértice. Y así múltiples nefronas, múltiples conductos colectores desembocan en este vértice generando como que aberturas. Y a esto se le llama área cribosa, que lo podemos ver en este vértice, en esta papila. Inclusive, vamos a hacerle zoom. ¿Qué pueden ver? ¿Ve? Múltiples aberturas que forman parte de la área cribosa, aquí también en el corte histológico. Ahora, entre las pirámides vamos a encontrar tejido cortical que se denomina columna renal, ¿no? Aquí vemos las pirámides y entre estas, ¿no? Donde estoy señalando, vendrían a ser columnas renales, bien parte de la estructura general del riñón. Ahora, también es importante mencionar que cada pirámide va a estar dividida en una médula externa, que es la más cercana a la corteza, y la cual se subdivide tanto en una franja externa como en una franja interna. Y luego también tenemos la médula interna, que es la que va desde el conducto colector medular hacia el vértice, que es la papila. Ahora hablemos de la nefrona. La nefrona, a nivel del riñón, es la unidad estructural y funcional fundamental del riñón. Incluso cada riñón tiene hasta 1 millón de nefronas. En otras palabras, nosotros tenemos aproximadamente 2 millones de nefronas. ¿Quiénes son las encargadas de la formación de la orina? Bien, ahora,
La nefrona, su segmento inicial va a ser el corpúsculo renal. Esto que estoy señalando vendría a ser el corpúsculo renal. Aquí está mucho más ampliado con cada una de sus partes y aquí está en cuestión de un corte histológico, ¿no? Ahora, este corpúsculo renal va a estar encargado del ultrafiltrado glomerular y va a estar formado por dos partes, ¿no? Dos componentes. El primero es el glomérulo. No es lo mismo decir corpúsculo renal que glomérulo. Glomérulo se encuentra dentro. Son de 10 a 20 asas capilares, quienes son irrigados por una arteriola aferente y drenados por una arteriola eferente. Entonces, aquí podemos ver como que este ovillo de asas capilares, ¿no? Aquí también lo menciona, que lo que hacen es ser irrigados, aquí podemos ver a la arteriola aferente y luego drenados por la arteriola eferente. Este es el glomérulo. Ahora bien, este glomérulo va a estar encerrado por una cápsula renal o también llamada cápsula de Bowman, que es un epitelio bilaminar que rodea el glomérulo. Entonces, el corpúsculo renal está compuesto por estas dos estructuras, el glomérulo y la cápsula de Bowman. Bien, ahora, también es importante mencionar que el corpúsculo renal tiene dos polos. Primero está el polo vascular, que es el sitio donde entra y salen las arteriolas, es decir, este segmento vendría a ser el polo vascular, y también está el polo urinario, que es donde inicia el túbulo contorneado proximal, es decir, a este nivel donde estoy señalando. Son dos polos, polo vascular y polo urinario. Entonces, ya después del corpúsculo renal, lo que pasa es que nos encontramos con todos los túbulos de la nefrona, ¿no? Que ahorita mismo solo los voy a mencionar y más adelante hablaremos de la función de cada uno. Bien, entonces los túbulos de la nefrona en orden serían de esta manera. Aquí podemos ver al corpúsculo renal y ya en el polo urinario comienza el primer túbulo que se llama túbulo contorneado proximal, que es todo lo que estoy señalando. Luego sigue el túbulo recto proximal, ¿no? Luego sigue la rama descendente delgada del asa de Henle, luego la rama ascendente delgada, luego el túbulo recto distal, que en su porción terminal va a formar a la mácula densa, que ya hablaremos más adelante de esto. Entonces, túbulo recto distal, luego el túbulo contorneado distal, que lo estoy señalando, luego el túbulo conector, que lo que hace es, como su mismo nombre lo dice, conectar el túbulo contorneado distal con el conducto colector. Los conductos colectores se subdividen en dos. El conducto colector cortical, que quiere decir que es parte de la corteza, y luego el conducto colector medular, que es el que finalmente desemboca a nivel de la papila, ¿no? Y forma estas aberturas del área cribosa. También es importante mencionar el aparato de filtración del riñón. Bien, este aparato de filtración es una barrera semipermeable muy compleja que lo que hace es permitir un ritmo acelerado de filtración de agua, pero el paso no restringido de moléculas pequeñas y medianas, ¿no? Aporta la filtración del agua, en otras palabras. ¿Dónde se encuentra esta barrera? Es por parte de los mismos capilares del glomérulo, en el mismo corpúsculo renal. Ahora, este aparato de filtración del riñón va a estar compuesto por 5 capas. Primero está la capa superficial del endotelio. Aquí podemos ver un corte a nivel del corpúsculo renal. Aquí vemos un capilar glomerular, que es parte del glomérulo, de ese ovillo de asas capilares. Y la primera capa va a ser la capa superficial del endotelio. Esta está adherida a la superficie luminal de las células del endotelio glomerular. Quiere decir que es la capa más interna de este aparato. ¿Qué es la importancia de este? Que va a contener glucocáliz, ¿no? Donde las proteínas plasmáticas absorbidas lo que hacen es revestir esta capa.
Luego sigue el endotelio de los capilares glomerulares, que aquí lo encontramos. Todo esto que está debajo de la capa superficial, esto que estoy señalando, es el endotelio de los capilares glomerulares. Estos contienen una gran cantidad de fenestraciones y aquaporina 1, que ya hemos mencionado en algún capítulo lo que es aquaporina, ¿no? Lo que son las aquaporinas. Lo que hacen es permitir el desplazamiento rápido del agua a través del endotelio. Esta es probablemente una de las capas más importantes de este aparato, ¿no? El endotelio gracias a la aquaporina 1. Luego está la membrana basal glomerular, es este que estoy señalando. Este de aquí es la membrana basal glomerular, que tiene un espesor aproximadamente de 300 a 370 micrómetros. Va a estar compuesta principalmente de colágeno tipo 4, también de laminina, de nidógeno, de entactina, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Pero la principal o el principal compuesto de esta membrana es el colágeno tipo 4. No vayan a olvidarse de ese dato. Ahora, dato importante en relación a esta membrana es que la mutación del gen que codifica la cadena alfa 5 del colágeno tipo 4, ¿no? Que es el principal componente, va a provocar el síndrome de Alport, que es una glomerulonefritis hereditaria, mostrando una membrana basal glomerular engrosada e irregular. Y es que si ustedes ya pasaron tal vez por patología de nefrología, van a darse cuenta que existe una gran cantidad de glomerulonefritis y que varias de estas van a tener como foco de acción o foco de ataque justamente a esta membrana basal glomerular. Por eso es muy importante saber de qué está compuesto y que está compuesto principalmente por colágeno tipo 4. Luego sigue el espacio subpodocítico, que es lo que estoy señalando en estos momentos. Este espacio subpodocítico que lo que hace es participar en la regulación del flujo de líquido glomerular. Y por último está la capa visceral de la cápsula renal, que está compuesto por unas células que se llaman podocitos. Aquí podemos ver, este es un podocito, aquí podemos ver otro podocito. Estos lo que hacen es emitir evaginaciones alrededor de los capilares glomerulares y estas evaginaciones muestran también o ramifican sus propias evaginaciones, que son evaginaciones secundarias, que también se les conoce como pedícelos. Aquí podemos ver un pedícelo y aquí más agrandada la imagen, ¿no? Un pedícelo, es una evaginación secundaria del podocito. Ahora bien, van a existir espacios entre los pedícelos que se les conoce como ranuras de filtración. Y estas ranuras de filtración van a estar cubiertas por un diafragma ultradelgado que va a tener múltiples moléculas importantes para la filtración del riñón a nivel del el corpúsculo renal. Sin embargo, la principal molécula de este diafragma va a ser la nefrina, que aquí está esquematizado de color rojo. Sin embargo, también existen otros, ya sea el FAT1, FAT2, caderinas, el NEF, entre otros. Pero el más importante es la nefrina. Bien. Ahora, entre todas estas capas del aparato de filtración, probablemente la más importante es la membrana basal glomerular, ya que este es una barrera física y un filtro iónico selectivo, el cual va a estar compuesto por tres sitios específicos. Primero está la lámina rara externa, que es la que impide específicamente el paso de moléculas con carga negativa. Luego está la lámina rara interna y finalmente la lámina densa que participa en la adhesión de células endoteliales y los podocitos a la membrana basal glomerular, ya que esta membrana se encuentra entre estas dos capas. Ahora bien, a pesar de esta gran capacidad de restricción proteínica que tiene el aparato de filtración, varios gramos de proteína la atraviesan cada día. Sin embargo, este ya se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no? Que ya es el primer túbulo de la nefrona. También es importante mencionar a la capa parietal de la cápsula renal, que aquí la podemos ver, el cual va a contener células epiteliales parietales, que es un epitelio plano simple.
Aquí se ve muy claro que es simple porque es solo de un estrato y que es plano, ¿no? Por supuesto. Que este es la capa parietal de la cápsula renal. Ahora, el espacio que va a dejar esta capa parietal y visceral, es decir, todo esto que estoy señalando, se le denomina espacio urinario o también llamado espacio de Bowman, que va a ser el receptáculo para el ultrafiltrado glomerular. Esta es la orina primaria, que luego lo que hace es ingresar al túbulo contorneado proximal para seguir todo el trayecto de los túbulos de la nefrona. Ahora, quiero hacer una correlación clínica para hablar un poco de lo que es el síndrome de Wood-Pasture. Primero, mencionar que existen diversos factores de riesgo, diversas causas que van a provocar la formación de anticuerpos antimembrana basal glomerular, que lo que hacen es atacar el dominio NC1 no colágeno de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4 en la membrana basal glomerular. Recuerden que el principal componente de esta membrana es colágeno tipo 4. Y el ataque de estos anticuerpos a este colágeno va a generar glomerulonefritis inducida por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Sin embargo, estos anticuerpos no solo se limitan a atacar al riñón, sino que también reaccionan contra la membrana basal alveolar de los pulmones, ¿no? Es decir, que también atacan a nivel respiratorio, a nivel pulmonar. En conjunto, se va a generar el síndrome de Goodpasture, ¿no? Quien se caracteriza por una glomerulonefritis rápidamente progresiva, porque atacan a la membrana basal glomerular, y también una hemorragia pulmonar, porque atacan a la membrana alveolar. Bien, debido a que en este síndrome se estimula la proliferación de las células parietales que revisten la cápsula renal o de Bowman, es decir, este epitelio plano simple, se van a observar dentro del glomérulo como una semiluna, como podemos ver en este corte histológico, como que en forma de semiluna por el engrosamiento de esta capa parietal que les he mencionado. Los signos y síntomas que vamos a encontrar en este síndrome son los siguientes. A nivel respiratorio, disnea, tos, expectoración sanguinolenta. Y a nivel renal, hematuria, proteinuria y otros síntomas de insuficiencia renal progresiva. ¿Cuál va a ser el objetivo terapéutico? Obviamente eliminar los anticuerpos para que dejen de atacarlos. Esto puede hacerse a través de plasmaféresis o con fármacos inmunosupresores y también se utilizan corticosteroides. También en la estructura general del riñón es importante mencionar al mesangio. ¿Qué sucede? La membrana basal glomerular, que ya la hemos mencionado, va a ser compartida entre varios capilares del glomérulo. Aquí podemos ver 3 capilares y donde estoy señalando es la membrana basal glomerular, que si se dan cuenta comparte entre varios capilares del glomérulo. Ahora bien, el espacio que va a generar esta membrana basal compartida va a contener células mesangiales, que son estas que podemos ver acá, y su matriz extracelular, y todo en conjunto va a ser el mesangio. Ahora bien, algunas células mesangiales se van a localizar fuera del corpúsculo, quienes pasan a denominarse células de Lasis y forman parte del aparato yuxtaglomerular, como lo podemos ver aquí. Todos estos vendrían a ser las células mesangiales, pero algunos ya se encuentran fuera del corpúsculo. Y estos son las células de Lasis o también llamadas células mesangiales extraglomerulares. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de las células mensagiales? Primero, de fagocitosis y endocitosis. Las células mesangiales son las principales células de defensa ante patógenos a nivel del corpúsculo renal. Lo que hacen es eliminar residuos atrapados y proteínas agrupadas de la membrana basal glomerular y el diafragma de la ranura de filtración. También tienen función de soporte estructural, de secreción tanto de interleucina 1,
de prostaglandina E2 y del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y también en modulación de la distensión glomerular, ya que contiene propiedades contráctiles para la contribución de la velocidad de filtración glomerular. Sin embargo, esta función es mínima. Más que todo es de fagocitosis, soporte y secreción de interleucinas y prostaglandinas. Ahora bien, también es importante mencionar el aparato yuxtaglomerular. Bien, el aparato yuxtaglomerular va a estar compuesto de tres partes. Primero, es dado por la porción terminal del túbulo recto distal. ¿No? Aquí podemos ver la porción terminal del túbulo recto distal que va a estar en contigüidad directa con las arteriolas aferentes y eferentes. Acá está la arteriola aferente, acá está la eferente, y aquí en contigüidad podemos ver el túbulo recto distal, ¿no? Ese es el primer componente del aparato. El segundo son las células mesangiales extraglomerulares, que también son llamadas las células de Lassis, que aquí los podemos ver. Y el tercer componente son las células yuxtaglomerulares, ¿no? ¿De dónde surgieron estas? Lo que sucede es que células musculares lisas de la arteriola aferente, aquí podemos ver estas células de músculo liso, lo que hacen es modificarse. Bien, se modifican y van a contener gránulos de secreción y por lo tanto pasan a denominarse células yuxtaglomerulares. Además, en este sitio, la pared del túbulo, ¿no? Del túbulo recto distal, va a contener células que forman la denominada mácula densa. Aquí podemos ver células de mácula densa. Entonces, en resumen, el aparato yuxtaglomerular va a tener tres partes o tres componentes. Primero son las células mensajeales extraglomerulares, que aquí las encontramos, ¿no? También llamadas células de Lassis. Encontramos las células yuxtaglomerulares, que tuvieron como origen ser células de músculo liso, solo que se modificaron para adoptar gránulos de secreción. Y tercero son las células de la mácula densa, que son células modificadas de la pared del túbulo recto distal. Entonces, esos tres componentes conforman el aparato yuxtaglomerular. Ahora, en relación justamente a este aparato, es importante mencionar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si bien este es un tema más de fisiología, también es importante mencionarlo ya que está relacionado con bioquímica, ¿bien? Ahora, ¿por qué es importante ese sistema? Porque mantiene la homeostasis sódica y la hemodinámica renal. Entonces, ¿en qué va a consistir este proceso? Primero que nada, las células yuxtaglomerulares, que son esas células musculares lisas de la arteriola aferente que se modificaron, van a sintetizar y liberar renina, ¿no? Mencionamos renina en la parte de fundamentos. Entonces, aquí está el aparato yuxtaglomerular. Las células yuxtaglomerulares secretan y liberan renina hacia la sangre. Esta renina lo que hace es catalizar la hidrólisis del angiotensinógeno para producir angiotensina 1. Ahora, ¿de dónde provenía este angiotensinógeno? Del hígado. Es sintetizado y secretado por el hígado. Entonces, el hígado genera angiotensinógeno. Las células yuxtaglomerulares generan renina. La renina va a hidrolizar al angiotensinógeno para que se produzca angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en los capilares a nivel de los pulmones. Bien, de esta manera la angiotensina se convierte en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a tener dos acciones. Primero, va a actuar a nivel de la zona glomerular de la glándula suprarrenal, con el fin de que se sintetice y se libere aldosterona. Bien, por otro lado, la angiotensina 2 también actúa a nivel de las arteriolas, generando vasoconstricción. Ahora, la aldosterona, que es liberada por la glándula suprarrenal, lo que hace es actuar en túbulos conectores y conductos colectores, ¿no? Es decir, las porciones finales de la nefrona
con el fin de incrementar la reabsorción de sodio y por lo tanto de agua, ¿no? Por el mecanismo de arrastre, así como la secreción de potasio. Entonces, el fin de este sistema es que la aldosterona lo que haga es reabsorber sodio y por lo tanto también se reabsorbe agua. Y si se reabsorbe agua, lo que va a hacer es incrementar el volumen sanguíneo, incrementar la volemia. Si incrementa la volemia, incrementa el retorno venoso, incrementa la precarga. Si es que incrementa la precarga, incrementa el volumen sistólico y por lo tanto incrementa el gasto cardíaco. Y si es que aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial. Es decir, que este sistema actúa en situaciones que la presión arterial baje. Por eso es que es considerado un regulador de la presión arterial a largo plazo. Esta es la gran importancia del riñón como regulador de la presión arterial a través de este sistema. Ahora sí, hablemos sobre la función tubular renal. Vamos a ir mencionando cada túbulo de la nefrona y cuál es su importancia o sus acciones. Entonces, primero está el corpúsculo renal, que ya hemos hablado de este, y luego ya los túbulos de la nefrona. El primero que nos vamos a encontrar es el túbulo contorneado proximal, que es todo este segmento que estoy señalando. Todo esto es el túbulo contorneado proximal. Este va a tener las siguientes características. Primero, el borde en cepillo, que es probablemente la característica más importante, que va a tener microvellosidades cubiertas por glucocáliz. También va a tener complejo de unión, tanto ocluyente o hermético. También va a tener pliegues o dobleces, entrelazamientos de las evaginaciones basales y también estriaciones basales. Lo más importante, que tiene borde en cepillo. Este túbulo contorneado proximal es el sitio inicial y es el principal o más importante de la reabsorción, ya que de 180 litros por día de ultrafiltrado que ingresa a la nefrona, 120 litros es reabsorbido en este primer túbulo, ¿no? La gran mayoría, la gran mayor parte. Y esto va a ser gracias a dos proteínas que encontramos en este túbulo contorneado proximal. Primero, la bomba de sodio-potasio ATPase, quien es responsable de la reabsorción de sodio y por lo tanto también reabsorbe agua por el mecanismo de arrastre. Y además de la bomba sodio-potasio ATPasa, también está la aquaporina 1, que es un canal molecular para el agua, como ya lo hemos hablado. Entonces, si vamos a este segmento del túbulo contorneado proximal, aquí está la bomba sodio-potasio, reabsorbe sodio, por lo tanto reabsorbe agua. También se reabsorbe agua por las acuaporinas, como mencionan en estas dos partes, y también de manera por ósmosis, no por el mecanismo de arrastre de la H2O. Sin embargo, este túbulo no solo se limita a reabsorber sodio y agua, también reabsorbe casi el 100% de glucosa. Y esto es gracias al cotransportador de sodio-glucosa. Luego, el GLUT2 se encarga de transportar la glucosa hacia la luz de los vasos sanguíneos. Entonces, casi el 100% de glucosa y la gran mayor parte de agua es reabsorbido por el túbulo contorneado proximal. Y si por eso no fuera poco, también recupera casi el 98% de aminoácidos mediante transportadores que intercambian iones, ya sea sodio, hidrógeno, potasio, o iones sodio e hidrogenio. Además, recupera pequeños polipéptidos mediante cotransportadores PEPT1 y PEPT2. Entonces, muy importante este túbulo contorneado proximal. No se olviden, reabsorbe sodio y por lo tanto reabsorbe agua. Reabsorbe casi el 100% de la glucosa y reabsorbe el 98% de aminoácidos y también pequeños polipéptidos. ¿Bien? Luego sigue el túbulo recto proximal, ¿no? Después del túbulo contorneado proximal, va a seguir el túbulo recto proximal, que este está menos desarrollado para la absorción en comparación al túbulo contorneado proximal, ¿no?
pero este se caracteriza por estar dotado de cotransportadores de glucosa de alta afinidad asociado con sodio, junto con GLUT1 para llevar la glucosa hacia la luz capilar. ¿Qué quiere decir? Que la glucosa o la poca glucosa que no fue reabsorbida en el túbulo contorneado proximal será reabsorbido en el túbulo recto proximal. No olviden que en este túbulo recto proximal encontramos GLUT1, pero en el túbulo contorneado proximal encontramos GLUT2. ¿Ven? Es una diferencia ahí bioquímica de ambos túbulos. Luego nos vamos a encontrar ya con todo el segmento de la asa renal, tanto la rama delgada descendente como la rama delgada ascendente. Pero en ambos vamos a poder llegar a encontrar diversos tipos de células epiteliales. Primero está el tipo 1, aquí lo podemos ver, que es un epitelio simple delgado que tiene poco entrelazamiento y pocos orgánulos. Luego está el tipo 2, que es un epitelio mucho más alargado, con abundantes orgánulos, microvellosidades y cierto grado de entrelazamiento. Luego está el tipo 3, que es un epitelio delgado, no tanto como el 1, con una estructura más simple y menos microvellosidades en comparación al tipo 2. Y el tipo 4, que es un epitelio aplanado, menos alargado y sin microvellosidades con pocos orgánulos, ¿no? Por lo tanto, el tipo 2 sería como que el más desarrollado, por así decirlo, del segmento delgado del asa renal. Ahora bien, hablemos de la rama delgada descendente, que es todo este segmento que señalo, la rama delgada descendente, el cual se caracteriza por ser muy permeable al agua, ¿no? Permeable, debido a la presencia de acuaporinas, por lo tanto reabsorbe agua, ¿no? Por otro lado, es mucho menos permeable al sodio y a la urea, solo pequeños segmentos o pequeñas partes o partículas de estos iones puede llegar a reabsorberse. Pero la principal característica de la rama delgada descendente es que hay bastante reabsorción de agua por sus acuaporinas. Por lo tanto, reabsorbe bastante agua, los iones permanecen en la luz tubular y esto hace que la orina se torne hiperosmótica. Luego, en la rama delgada ascendente, este va a ser como que a la inversa, va a ser muy permeable al sodio y cloro por los cotransportadores sodio-cloro, sodio-potasio 2-cloro. Sin embargo, por otro lado, va a ser muy impermeable al agua. ¿Esto qué quiere decir? Que va a mantenerse agua en la luz tubular y se reabsorbe bastante iones. De manera que en la rama delgada descendente era una orina hiperosmótica, pero cuando llega a la rama delgada ascendente se torna hipoosmótica. Además, otro dato importante es que en este mismo segmento las células epiteliales producen uromodulina, que influye en la reabsorción de sodio y cloro. Sin embargo, la uromodulina no solo es importante para eso, sino también es de importancia en el uroanálisis. Ahora, ¿qué es el uroanálisis o examen general de orina? Consiste en la medición de diversas características, ya sea físicas, bioquímicas y microscópicas. Por ejemplo, pH, densidad urinaria, bilirrubina, presencia de cuerpos cetónicos, hemoglobina o proteínas. Ahora bien, en el examen microscópico va a revelar la presencia de eritrocitos, leucocitos, cristales minerales y agentes patógenos, ya sea bacterias o también hongos. Ahora, con frecuencia, en la gran mayoría de casos, todos estos componentes del examen microscópico suelen estar como que encerrados en una matriz que tiene forma de cilindro, ¿no? Y esta matriz es producida justamente por la uromodulina, que ya sabemos que es generada a nivel del asa de Henle, ¿no? Esta uromodulina también se le conoce como proteína de Tamm-Horsfall. ¿Y en qué casos podemos llegar a encontrarlos en un uroanálisis?
si es que lo que hace es como que encerrar agentes patógenos, por ejemplo, en una infección de vías urinarias. Entonces, la uromodulina también es importante a nivel clínico, a nivel del uroanálisis. Luego, cuando ya pasamos todo el asa de Henle, vamos a encontrarnos al túbulo recto distal, que es todo este segmento de aquí. El túbulo recto distal va a transportar iones, cloro, sodio y potasio, desde la luz tubular hacia el intersticio por sus transportadores electroneutro. Sin embargo, algunos iones potasio, ¿no? Algunos iones potasio vuelven a ingresar hacia la luz tubular. ¿Esto con qué fin? Con hacer una carga positiva. Y esta carga positiva, debido a que vuelve a ingresar potasio, es para la reabsorción de otros iones como calcio y magnesio. Esta es una de las gran características del túbulo recto distal, la reabsorción de calcio y magnesio. Luego seguimos con el túbulo contorneado distal, que es este segmento de aquí, que también es bastante impermeable al agua, ¿no? Y su segmento inicial va a ser el sitio primario para la reabsorción del calcio regulado por la hormona paratiroidea. Además, tiene otras acciones como reabsorción de sodio y secreción de potasio, reabsorción de iones bicarbonato en caso de mayor acidificación de la orina, reabsorción de cloruro y secreción de amonio. Entonces, bastante importante el túbulo contorneado distal con respecto a este dato, la reabsorción de calcio regulado por la hormona paratiroidea. Luego está el túbulo conector, que es una región de transición entre el túbulo contorneado distal y los conductos colectores, principalmente el cortical. Sin embargo, también desempeña un papel importante en la secreción de potasio. Luego siguen los conductos colectores corticales, ¿no? Que es a nivel de la corteza, todo este segmento que estoy señalando, donde vamos a encontrar de células planas a cúbicas. Bien, y luego está el conducto colector medular, donde encontramos células cúbicas a cilíndricas. Sin embargo, ambos comparten dos tipos celulares. Primero están las células claras, también llamadas células principales o células del conducto colector, los cuales poseen abundantes canales de acuaporina 2, que son responsables de la permeabilidad del agua, regulados por la hormona antidiurética o vasopresina. Entonces, a nivel del conducto colector va a haber acuaporina 2 que va a depender de la hormona antidiurética o también llamada vasopresina. Sin embargo, también contiene receptores mineralocorticoides, que son diana para la acción de la aldosterona, ¿no? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona mencionamos que estos actuaban a nivel de los conductos colectores. Ahora, además de las células claras, también encontramos células oscuras o también llamadas células intercaladas, quienes participan en la secreción de hidrogeniones, en caso de las alfa, o de bicarbonato, en caso de las beta, según la necesidad de excretar ácidos o álcalis. Esto está relacionado más que todo al equilibrio ácido-base, ¿no? Que es un tema netamente de fisiología. Entonces, no olvidar la acción de la aldosterona, ¿no? Por parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta aldosterona se une al receptor citoplasmático de mineralocorticoides para aumentar la expresión génica de proteínas del canal epitelial de sodio, también proteínas del canal renal medular externo de potasio y de sodio-potasio ATPasa, con el fin de reabsorber sodio y secretar potasio. De esta manera aumenta el volumen sanguíneo y la presión arterial, ¿no? Lo que les mencioné anteriormente. Recuerden que si se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. Y no olviden que la aldosterona actúa en los conductos colectores principalmente, ¿bien? Principalmente en las células claras. También es importante mencionar el tejido intersticial. El tejido intersticial es aquel tejido conjuntivo
que rodea a las nefronas, ¿no? Todo lo que está alrededor de los túbulos de la nefrona es tejido intersticial, que va a estar compuesto de células intersticiales. A nivel de la corteza vamos a encontrar dos tipos de células intersticiales. Primero están las células parecidas a los fibroblastos, quienes sintetizan y secretan el colágeno y glucosaminoglucanos de la matriz extracelular. Y aquí también encontramos macrófagos, que ya sabemos su acción de defensa, ¿no? De defensa. Y a nivel de la médula vamos a encontrar miofibroblastos con acción de compactación. También es importante mencionar la irrigación sanguínea y también la inervación. Vamos a iniciar primero con la irrigación sanguínea. Como mencioné al inicio, cada riñón en el borde medial vamos a encontrar el ilio, donde ahí va a recibir una rama grande de la aorta abdominal que se llama arteria renal. Dentro, la arteria renal se va a ramificar en arterias interlobulares, como los que podemos ver acá. Aquí está la arteria interlobular. Esta va a discurrir entre las pirámides hasta nivel de la corteza, donde lo que hacen es curvarse, ¿no? Como estoy señalando con el cursor, se curvan para seguir un trayecto como que arqueado entre la corteza y la médula. Por eso es que estas arterias se llaman arterias arqueadas. De estas arterias arqueadas se ramifican las arterias interlobulillares, quienes ascienden a través de la corteza hacia la cápsula, ¿no? Y ascienden con trayecto hacia la cápsula. Bien, a medida que van yendo o ramificándose o extendiéndose hacia la cápsula, hacia la corteza también, lo que hacen es emitir las arteriolas aferentes. Y ya sabemos que estas arteriolas aferentes se dirigen hacia los corpúsculos renales para la formación del glomérulo, que luego son drenados por la arteriola eferente. ¿Bien? Y esta arteriola eferente, como podemos ver aquí, lo que hacen es dar origen a una segunda red de capilares, que son los capilares peritubulares. Todos estos capilares peritubulares. Ahora bien, los capilares corticales de la corteza peritubulares lo que hacen es drenar en las venas interlobulillares. Aquí está la vena que ya es de color azul. Y a su vez drena en la vena arqueada, a su vez drena en la vena interlobular y finalmente en la vena renal. Por otro lado, la red vascular medular, es decir, hacia la médula, como es en este segmento, drenan directamente en las venas arqueadas y este a su vez en la vena interlobular y finalmente en la vena renal. Además, los capilares peritubulares que están cercanos a la superficie renal drenan en las venas estrelladas, como podemos ver aquí. No drenan en la vena estrellada que está cerca de la corteza renal. Y estas luego drenan en las venas interlobulillares, luego en la vena arqueada, luego en la vena interlobular, finalmente en la vena renal. Bien, eso es por parte de la irrigación sanguínea. Con respecto a la inervación, tenemos que saber que el plexo renal deriva en su mayor parte de la división simpática del sistema nervioso autónomo, es decir, que no lo controlamos, para la contracción del músculo liso que regula la producción de la orina. Bien, ahora hablemos sobre uréter, vejiga y uretra. Como les había mencionado al inicio, la orina, que ya es producida por las 2 millones de nefronas que tenemos, lo que hace es fluir de forma secuencial a un cáliz menor, ¿no? A través de la desembocadura en la papila. Estos cálices menores se unen para formar los cálices mayores y este va a drenar la orina hacia la pelvis renal. De esta manera, la orina abandona a cada riñón a través del uréter para dirigirse hacia la vejiga. En la vejiga, este se almacena y por último, la orina se elimina a través de la uretra, ¿no? Estas son vías urinarias, se les conoce como vías urinarias. Las vías urinarias
van a estar revestidas de un epitelio de transición que se llama urotelio. Es un epitelio estratificado impermeable a las sales y agua. Obviamente tiene que ser impermeable. Que reviste la vía urinaria y que tiene tres capas. Está la capa superficial, quien contiene las células en cúpula o también llamada en sombrilla, las cuales pueden ser cúbicas si la vejiga está vacía o relajada, como en este caso, o pueden ser aplanadas si es que está llena o distendida. Fíjense la diferencia entre cúbico y aplanado, que va a depender si la vejiga está vacía o si está llena. Luego está la capa celular intermedia y finalmente la capa celular basal, que es la de células madre, la de reserva. Ahora bien, el estrato externo de este epitelio va a estar compuesto por una familia de 5 proteínas transmembrana que se les conoce como uroplaquinas, cuya organización hace que sea impermeable a moléculas pequeñas, ya sea agua, urea y protones, además de las uniones ocluyentes. Entonces, la gran razón por la cual el urotelio es impermeable a sales y agua son gracias a las uroplaquinas y también a las uniones ocluyentes. ¿Bien? Debajo del urotelio encontramos la lámina propia, que es colágeno denso, ¿no? Las vías urinarias carecen de muscular de la mucosa y también de submucosa, pero sí tienen músculo liso, tienen dos capas, la capa longitudinal interna y la capa circular externa, que si recuerdan en el tubo digestivo va a ser totalmente al contrario. En el tubo digestivo encontramos una capa longitudinal externa y una capa circular interna, mientras que a nivel de las vías urinarias, repito, hay una capa longitudinal interna y una capa circular externa. Bien, esa es la diferencia del músculo liso en ambos sistemas. Ahora, los uréteres, que ya sabemos que salen de la pelvis renal y transportan la orina hacia la vejiga, están revestidos por urotelio, que ya lo mencionamos, y el resto está compuesto por tejido conjuntivo y músculo liso. El músculo liso aquí está dispuesto en tres capas. La longitudinal interna, que aquí la encontramos, todo este segmento de la longitudinal interna, la circular media y una longitudinal externa. Sin embargo, la longitudinal externa solamente está presente en el extremo distal del uréter. ¿Bien? En el resto solamente hay dos capas, que son las que ya mencioné, la longitudinal interna y la circular externa. Luego, tejido adiposo, vasos y nervios van a formar la adventicia del uréter. Luego está la vejiga. La vejiga va a caracterizarse por tener tres orificios, dos ureterales y un uretral interno, cuya región entre los tres orificios lo que hacen es formar una región en forma de triángulo que se le conoce como trígono. El trígono, ¿no? La región del trígono va a ser bastante lisa con espesor constante. Por lo demás, es decir, fuera del trígono, la pared vesical va a ser gruesa, con pliegues si la vejiga está vacía, o delgado y liso si está distendido. El músculo liso que encontramos en la vejiga también se le llama músculo detrusor. Bien, músculo detrusor. Ahora, también es importante mencionar la inervación de la vejiga, que va a ser por fibras simpáticas, fibras parasimpáticas y fibras sensitivas. Las fibras simpáticas van a tener origen en el plexo hipogástrico inferior y liberan noradrenalina. Esta noradrenalina activa los receptores adrenérgicos beta 3 para así relajar el músculo detrusor y los receptores adrenérgicos beta 1 para contraer el esfínter uretral interno. Por lo tanto, si es que se relaja el músculo detrusor, quiere decir que la vejiga adopta la capacidad de distenderse. Y si se contrae el esfínter uretral interno, va a brindar que no se expulse la orina de la vejiga.
Por lo tanto, las fibras simpáticas van a inervar con el fin de almacenar orina en la vejiga. Por otro lado, a la inversa, en las fibras parasimpáticas, estas van a tener origen en el segmento S2 y S4 y van a discurrir con los nervios esplácnicos pélvicos para liberar acetilcolina. Esta acetilcolina activa los receptores muscarínicos M3 para contraer el músculo detrusor. Además, libera óxido nítrico para relajar el esfínter uretral interno. Por lo tanto, si las fibras parasimpáticas contraen el músculo detrusor y relajan el esfínter uretral interno, quiere decir que van a estimular el reflejo de la micción. Entonces, para expulsar la orina. Fibras simpáticas para almacenar orina. Fibras parasimpáticas para expulsar orina. Y las fibras sensitivas tienen origen del nervio pudendo que envían el reflejo miccional. Bien. Por último está la uretra, que no es la misma en el varón que en la mujer. En el varón va a medir cerca de 20 centímetros de largo y va a tener 3 porciones. Primero está la uretra prostática, que mide de 3 a 4 centímetros, que va desde el cuello de la vejiga a través de la glándula prostática y está revestida por urotelio. Aquí encontramos epitelio de transición. Luego está la uretra membranosa, que mide 1 centímetro y va hasta el bulbo del pene, donde a nivel del espacio perineal profundo va a formar el esfínter externo de la uretra, es decir, el voluntario, el que nosotros controlamos. Y también está la uretra esponjosa o también llamada peniana, que mide 15 centímetros y se abre a la superficie corporal a la altura del glande. Este va a estar revestido en un inicio por epitelio cilíndrico pseudoestratificado, pero en el extremo distal ya se convierte en epitelio plano estratificado. Aquí desembocan los conductos de las glándulas bulbouretrales, también llamadas de Cowper, y de las glándulas uretrales o también llamadas de Littre, que son secretoras de moco. Mientras que en la mujer la uretra es muchísimo más corta, mide de 3 a 5 centímetros, pero al igual que en el varón, el urotelio cambia a epitelio plano estratificado antes de su terminación. Y bien, eso fue todo con respecto al capítulo de aparato urinario. No olviden que como referencia bibliográfica estoy utilizando Histología de Ross. No olviden suscribirse, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos, que tengo planeado que a finales de enero o inicios de febrero ya haber culminado con todo lo que viene a ser respecto a histología. No olviden dejar su like y también compartir el canal con aquellas personas que tal vez van a ingresar a la Facultad de Medicina o que van a ingresar o se encuentran en los semestres donde ven todo sobre biología, histología y demás, porque creo yo que tanto los vídeos como las diapositivas que se encuentran en un drive en la descripción del vídeo les van a ser de bastante ayuda. Nos vemos en el siguiente capítulo donde hablaremos sobre el sistema endocrino, los diversos órganos